Yo soy Carolina, voy a ser su tutora hoy. Entonces, vamos a hablar sobre algunos ejercicios. Listo. Entonces, el primero que vamos a ver es el siguiente. Dice, exprese en su forma más simple, el siguiente cociente va a ser x a la 2 más x a la 3 más x a la 4 más x a la 5 más x a la 6. Todo esto sobre x a la 3 más x a la 4 más x a la 5. Listo, entonces nos dicen que lo expresemos de la forma más simple, es decir, nos puede dar una sobre b, ¿cierto? Pero tendríamos que fuera el menor posible, o sea, el menor a posible y el menor b posible, ¿cierto? Entonces, para este ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Si tenemos una fracción a sobre b, ¿cierto? Va a ser igual, digamos, a un número, ¿cierto? Eso pasa solamente si a es igual a b por c. ¿Sí? Entonces vamos a buscar justamente ese c y de la menor manera posible. Entonces debemos encontrar un número, ¿cierto? Que al multiplicarlo por toda esta expresión de acá arriba, ¿cierto? Nos dé justamente el denominador, ¿cierto? Entonces necesitamos un número, pues, o una expresión que al multiplicarla por el numerador nos dé que al multiplicarla, perdón, por el denominador nos dé el numerador, ¿cierto? Entonces, noten que si tomamos el denominador, ¿sí? ¿Sí? Y lo multiplicamos por quién, entonces nos tendría que dar x a la 1 más x a la 2 más x a la 3. Entonces, estamos reduciendo en 2 los exponentes, o sea que los vamos a reducir en 2, o sea que sería x a la menos 2, ¿cierto? Eso nos daría justo el numerador, porque pues por la ley distributiva simplemente sería x a la 3 por x a la menos 2, se suman los exponentes y daría x, ¿cierto? X a la 1. Y así sucesivamente daría x a la 2 más x a la 3, que es justamente el numerador, ¿cierto? O sea que la respuesta sería que esta fracción de acá arriba es simplemente x a la menos 2, ¿sí? O que es lo mismo, 1 sobre x a la 2. Listo. ¿Les queda claro esto? ¿Tienen alguna pregunta o podemos continuar? Bueno, supongo que no hay ninguna pregunta. Entonces podemos continuar. Listo. Entonces el siguiente ejercicio nos dice, resuelva para x. Logaritmo de x al cuadrado igual al logaritmo de x a la 2, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que utilizar las propiedades del logaritmo, ¿cierto? Recordemos que logaritmo, ¿cierto? De a la b, ¿cierto? Es simplemente el exponente pasa a multiplicar b veces logaritmo de a. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esto acá para dejar la x sin ningún exponente.
Entonces me quedaría logaritmo de x a la 2, ¿sí? Es igual a 2 veces logaritmo de x, ¿sí? Entonces, notemos que nosotros el logaritmo lo podemos tratar, o sea, mira, acá tenemos logaritmo de x y tenemos también logaritmo de x. Podemos tratar logaritmo como si fuera otra variable, por ejemplo, y es igual a logaritmo de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría y a la 2 es igual a 2 veces y, ¿cierto? Entonces, si notamos, esto es una ecuación cuadrática, simplemente sería y a la 2 menos 2 veces y igual a 0. Y entonces simplemente nos quedaría factorizar, sacamos factor común y menos 2 igual a 0. Entonces esto va a ser 0 solamente cuando, ¿qué? Cuando este factor sea 0 o cuando este otro factor sea 0. Es decir, cuando y sea igual a 0 o y menos 2 sea igual a 0, ¿cierto? Pero recordemos que y lo tomamos como logaritmo de x. Entonces esto sería simplemente que el logaritmo de x fuese igual a 0 o que logaritmo de x menos 2 o que es lo mismo acá, que y sea igual a 2, que el logaritmo de x fuera igual a 2, ¿cierto? Recordemos entonces qué significa esto. Cuando no nos expresan pues, en qué base, se toma la base 10, ¿cierto? Es decir, esto es logaritmo en base 10 de x, va a ser igual a 0. Cuando tenemos logaritmo en cualquier base, en una base A, en base A, ¿cierto? En base A de X y que es igual a un B, esto se traduce simplemente, ¿cierto? En que A, o sea, la base, por el resultado es igual a X, ¿cierto? Entonces, si tenemos que logaritmo en base 10 de X nos está dando 0, eso significa que ¿quién tiene que ser X? Significa que X tendría que ser 10 a la 0, ¿cierto? Un número diferente de 0 elevado a la 0 es simplemente 1, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con logaritmo, con logaritmo de x igual a 2. Sería, sería logaritmo de x igual a 2 base 10. Esto significa que 10 a la 2 es igual a x, pero 10 a la 2 es 100. O sea que la solución son x igual a 1 o x igual a 100. Sí, acá digamos estamos repasando un poquito esa función, logaritmo, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda con este ejercicio o está claro para todos? Bueno, supongo que está claro este ejercicio. Entonces, sigamos con otro ejercicio. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de siguiente. Entonces, nos dice, eh, nos dice los dígitos del 1 al 9, se organizan en la siguiente figura. La siguiente figura. Tenemos un segundo. En esta figura.
Bueno. Listo. Entonces tenemos pues este triangulito. Y nos están diciendo que vamos a organizar los 9 dígitos en ese triángulo, ¿cierto? De forma tal, ¿cierto? De modo que, que la suma por cada uno de los lados, uno de los tres lados, sea igual. ¿Listo? Y nos preguntan, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Positiva entre la mayor y la menor suma posible. Listo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, vamos a ubicar los nueve dígitos, ¿cierto? En esta figura, de modo tal que si yo sumo los números, o sea, sumo este, más este, más este, más este, me da una cosa, sumo este, más este, más este, más este, me da eso mismo, y sumo este, más este, más este, más este, me daría lo mismo. Sí, necesito, pues ese sería el planteamiento del problema. Pero dependiendo de cómo yo los ubique, esa suma de los dígitos pues va a dar valores diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia, o sea, la resta, entre la mayor suma posible, o sea, yo los ubico y obtengo una suma, la mayor posible, y la menor posible, ¿cierto? Entonces, pues antes de hallar la diferencia, o sea, antes de hallar la resta, pues encontremos cuál sería la mayor suma posible y cuál sería la menor suma posible. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si notan, ¿cierto? En estas esquinas, ¿cierto? Cuando yo voy a sumar, se van a repetir, es decir, este numerito que va acá, por ejemplo, si yo pongo, no sé, el 5, va a estar tanto en la suma de estos 4 dígitos como en la suma de estos otros 4. Entonces, ahí está el detalle de la solución de este problema, ¿cierto? Entonces, como nos piden la mayor suma posible, entonces yo voy a buscar que en estas 3 esquinas se repitan los números más grandes. ¿Por qué? Porque los estoy teniendo en cuenta en 2 sumas. En cambio, si yo, por ejemplo, me fijo en este numerito de acá, este solo va a aparecer en esta suma. Y la menor suma posible sería que ubique los números más pequeños, o sea, el 1, el 2 y el 3, en estas esquinas. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la solución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo pensara en la menor, voy a copiar solo los números en los círculos, listo. Si yo pensara, por ejemplo, en la menor suma posible, tendría que poner en las esquinas el 1, ¿cierto? En la otra esquina poner el 2 y en la otra esquina poner el 3, ¿sí? Entonces, una posible solución para este, para este problema, que todos los lados suman lo mismo, sería este, sería 2, 8, 6, sería 9, 9, 4, 5 y 7. Entonces miren que, por ejemplo, si yo sumo este lado de acá, ¿cierto? Me daría 17. Si yo sumo este lado de acá, también me daría 17. Y si yo sumo este lado de acá, también me daría 17. O sea que, en efecto, esta menor suma es posible.
Y es la menor porque en las esquinas están los menores dígitos posibles. Listo. Ahora, si pienso en cuál sería la mayor suma posible, tendría que pensar en ubicar en esas esquinas a los números más grandes, ¿cierto? Entonces podría poner el 7, el 9 y el 8, ¿sí? Entonces es posible encontrar una ordenación de esos 9 dígitos que cumpla esas propiedades. Entonces miremos, por ejemplo, esto. 6, 7, 5, 3 y 4, 2. ¿Sí? Entonces mira que si, por ejemplo, sumamos, nos daría 23, ¿sí? Esto nos daría también 23 y este también nos daría 23. Listo. Entonces, como esa, pues la pregunta no es encuentre esos cosas, sino que nos dicen cuál es la diferencia positiva entre el mayor y la menor suma. Entonces, cuando nos dicen positiva, ese número nos tiene que dar positivo entre estas dos sumas posibles. Entonces, pues, para que la diferencia nos dé positiva, obviamente tenemos que tomar el número mayor y restarle el número menor, ¿cierto? O sea que la diferencia positiva sería simplemente esa resta, ¿cierto? Listo, entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este? Yo, pues a mí me gustaría saber como una forma fácil de encontrar, o sea, como fácil, no, como más rápida, de encontrar como que todos los lados suman igual, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces yo acá les quise mostrar, ¿cierto? Que era posible encontrar esta forma, pues de que cada lado suma igual. Pero inclusive podríamos responder la pregunta sin necesidad de encontrar esa ordenación. Sí, ¿cuál sería la manera de encontrar pues, la menor suma posible y la mayor suma posible? Entonces sería la siguiente. Espera, yo uso otra hoja. Eh, listo. Entonces, ¿cuál sería la mano? Recuerden que la menor, la menor, ¿cierto? Los números que se repiten serían el 1, el 3, el 2 y el 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy sumando, ¿cierto? La suma de esto me está dando un número, digamos un número A, esto me está dando un número A y esto me está dando un número A, ¿cierto? Tiene que ser el mismo. Entonces, mira que si yo sumo todo esto, me tiene que dar 3 veces A, ¿cierto? Y estoy ubicando los números del 1 al 9, o sea que esto sería igual a 1 más 2 más 3 más, ¿cierto? Hasta 9, ¿cierto? Pero con la diferencia de que este número y este número lo estoy sumando 2 veces, ¿cierto? O sea que acá en realidad estoy sumando otra vez el 1, otra vez el 2 y otra vez el 3, ¿cierto? Entonces 3 veces A me daría igual a esa suma, ¿sí? Entonces sería simplemente pues sumar, una forma fácil pues sería sumar, por ejemplo, este y este me da 10, ¿cierto? Si yo cojo el 8 y el 2 también me da 10, el 3 y el 7 me da 10, Entonces sería, 45. Sí, sería, sí, pues sí, 51 con los otros, digamos ¿sí? Más uno 45 más 2 más 3. más 1 más 2 más 3, que sería 6, ¿cierto? 51. Entonces sería igual a 51, ¿sí? Pero entonces a mí me están preguntando es la suma, ¿cierto? A mí me están preguntando es por el valor de A. Entonces en realidad A sería igual a 51 dividido 3, que es igual a 17, ¿sí? Entonces, una forma de resolver el problema es la anterior, ¿cierto? Pero obviamente mientras uno encuentra
como esos números y la ordenación, entonces uno ahí queda como, pues siempre resulta difícil, ¿cierto? Puede que se demore, puede que uno los encuentre rápido o se demore un rato. Pero esta es otra solución, pues basados en ese argumento que me da la suma sin necesidad de darme la ordenación de los números. Sí, entonces esta sería la menor y la mayor se resolvería de la misma manera, digamos, sería la mayor. Pero sí, repitiendo, O en la vez del 1, el 2 y el 3, como el 8 y el 9, el 7, 8 y 9. el 7, el 8 y el 9, ¿cierto? Y sería, ahí está, y sería la misma suma, sería 3 veces, digamos, B, va a ser igual a esa misma suma hasta el 9, ¿cierto? Pero ahora más 9, más 8, más 7, ¿sí? Entonces eso nos daría igual a 45, ¿cierto? Más 24, ¿cierto? Que sería igual a 69. Y B sería igual a 69 dividido 3 igual. Ahí, esto se me dividido 3 igual a 23. Sí. Entonces, la solución da exactamente igual, ¿cierto? Entonces, en realidad, pues la solución más sencilla, más favorable, pues es esta, ¿cierto? Sí, no, pues Sí, que sí, igual sí. quería mostrarles la otra porque, pues para mostrarles que igual es posible encontrar esa ordenación de tal manera que los números queden así. Sí. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, yo supongo que les quedó pues claro este ejercicio o díganme si tienen alguna otra duda, qué les parece. Bueno, entonces supongo que sí. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio también muy interesante. Entonces nos dice lo siguiente, vamos a copiar el punto. Esto no se podrá correr. En un segundo yo me si esto se puede correr. Listo, entonces no se puede. Vamos a dejarlo ahí. Entonces dice, dos números, o dos puntos, perdón, dos puntos. Se seleccionan al azar. Me acabó la página. Al azar de la siguiente cuadrícula, ¿cierto? De la cuadrícula. De 4 por 5. Listo. Entonces, no, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? No me deja copiar. Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia ay, listo. Entonces, este es el problema, nos dice. De esta cuadrícula, ¿cierto? Que es 4 por 5, se van a seleccionar dos puntos al azar.
y nos están preguntando por cuál es la probabilidad de que cuando yo los elija, la distancia entre estos dos números sea un número natural, ¿cierto? Tomando que esta distancia es una unidad, ¿listo? Esta distancia es una unidad y esta distancia de este punto a este punto es una unidad, o sea, todos están separados de esta manera, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería pues la solución de este problema? ¿Listo? Vemos que cuando nos dicen un número natural, ¿cierto? Acá, obviamente, si yo cojo, por ejemplo, este punto con alguno de su vertical, de su horizontal o de su vertical, la distancia entre ellos sería simplemente pues el número pues, de estas que los separo, ¿cierto? O sea, sería 1, 2, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, cojo este punto y este punto de acá, la distancia entre ellos dos va a ser 3, ¿cierto? Pues si yo cojo este de acá va a ser 2, si yo cojo este de acá va a ser 1, si yo cojo este de acá va a ser 4 y lo mismo por este lado, ¿cierto? O sea que en realidad si me muevo vertical o horizontalmente, pues me va a funcionar perfectamente, ¿cierto? Listo. Ahora, como nos hablan de probabilidad, ¿cierto? Para este caso, una de las maneras, pues, de atacar el problema es simplemente pensar en los casos favorables sobre los casos posibles, ¿cierto? O sea, la probabilidad de que un evento ocurra es simplemente casos favorables, o sea, casos favorables, sobre todos los casos posibles, ¿cierto? Posibles. Es decir, los casos favorables. ¿De cuántas maneras puedo elegir yo esos dos números de manera tal que me dé un número natural? Y los casos posibles es de cuántas maneras puedo elegir yo dos puntos en esa cuadrícula. Listo. Entonces, lo que les estaba mostrando ahorita era cuáles serían unos posibles casos favorables, ¿cierto? Que sería simplemente coger cualquier punto y elegir uno de su horizontal o de su vertical, ¿cierto? Pero resulta que ¿qué pasa si yo no hago esto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me dio por elegir este punto con este punto de acá, ¿cierto? Entonces yo quiero saber si su distancia es o no un número natural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcularía yo esa distancia? Esa distancia sería justamente esta diagonal de acá, ¿cierto? Pero para calcular pues esa diagonal yo tendría que apoyarme en el teorema de Pitágoras, ¿cierto? O sea, tendría que pensar en este lado y en este lado de acá. Listo. Entonces, ¿cuánto mide esos lados? Estos ya sí son más fáciles de encontrar cuánto valen. Sería 2 unidades, ¿cierto? Y de acá serían 2 unidades, ¿cierto? Entonces recordemos pues que el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y tengo su cateto A, su cateto B y su hipotenusa C, ¿cierto? Entonces nos dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? O sea que en realidad lo que nos está diciendo es que AC es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces acá ¿qué tenemos? Por ejemplo, para saber cuál es la distancia entre este punto y este punto, ¿cierto? Simplemente haría justamente eso. ¿La distancia cuál sería? El C que nosotros buscamos ahí sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que todos sabemos que es 4, ¿cierto? Más 2 al cuadrado, que es 4, ¿cierto? Entonces esto nos daría raíz de 8, ¿cierto? Y esto es 2 veces raíz de 2, ¿cierto? Entonces, claramente no nos está dando un número natural, ¿cierto? Nos está dando una raíz, o sea, un número irracional. Ni siquiera nos está dando un número racional, ¿cierto? Entonces, nos preguntamos, ¿será que es posible encontrar dos puntos
que no pertenezcan, digamos, a la misma horizontal o a la misma vertical, de manera tal que ese número, que la distancia entre ellos sea un número natural, ¿cierto? Entonces notemos que si yo cojo cualquier par de puntos, siempre la distancia la voy a tener que hallar con Pitágoras, ¿cierto? Entonces, para que eso sea un número natural, tengo que pensar en las ternas pitagóricas. Es decir, las ternas pitagóricas son números enteros, pues números enteros positivos que satisfacen esta relación, ¿sí? Por ejemplo, la primera terna pitagórica es el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Porque justamente, ¿cierto? 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, como esta pues es la primer terna pitagórica y la cuadrícula nada más mide 4 y 5, 4 por 5, perdón, entonces nada más vamos a poder encontrar esa terna pitagórica, ninguna otra más, ¿sí? Los números, pues ya si cojo el 2 o el 1, me va a dar un número que no es natural, pues. Entonces, busquemos qué puntos están justamente a esa distancia, a distancia 5. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ¿cómo resolveríamos este punto? Dentro de esta misma, ay, madre, me la borra toda. Listo. Entonces me toca hacer otra cuadrícula, hagámosla acá rápidamente. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos esa misma cuadrícula, ay, no, está quedando horrible. Entonces yo la hago más. Si tenemos esta cuadrícula, vamos a hacer 4. Pero porque es más de un cuadrado. Listo, entonces ahora, si tenemos esta cuadrícula, ¿cierto? Necesitamos encontrar esta terna pitagórica, entonces necesitamos encontrar, yo borré la terna pitagórica, es esta, ¿cierto? Acuérdense. Es 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces necesito encontrar que cuando yo haga el triángulo, un lado mida 4 y un lado mida 3. Entonces, las únicas posibilidades es que, por ejemplo, esta horizontal, como esta horizontal mide 3, perdón, este lado mide 3, y si nos fijamos en este lado mide 4, ¿cierto? Entonces, las únicas posibilidades son considerar este lado y este lado, o este lado y este lado, ¿cierto? Entonces, eso significa que tendríamos que considerar cuáles puntos. Entonces, tendríamos que considerar los puntos. Tenemos que considerar este punto con este punto, ¿cierto? Y este punto con este punto. Listo. Entonces, en este caso, solo hay dos posibilidades. Listo. Entonces, pues volvamos a nuestro problema. Nuestro problema nos pide casos favorables sobre casos posibles, ¿cierto? Entonces,
por este lado, usando ternas pitagóricas, nada más tenemos dos casos posibles. Listo, entonces pongamos acá puntos a distancia 5. Entonces, puntos a distancia 5, en total, solo tengo 2 posibilidades de esa escogencia, ¿cierto? Sin embargo, acuérdense que yo les hablé al principio de que si yo cogía cualquiera 2 puntos, ¿cierto? En la misma vertical o en la misma horizontal, ellos también iban a estar a una distancia natural, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los horizontales, por ejemplo? O pongámoslo así, en la misma horizontal. Entonces, en la misma horizontal. Entonces, si nos fijamos bien, ¿cierto? De cada horizontal, que sería esta, vamos a escoger 2 puntos, ¿cierto? Entonces serían, ¿cuántos puntos tiene la horizontal? La horizontal tiene 4 puntos, o sea, de 4 puntos voy a elegir 2, ¿cierto? Y como hay cuántas horizontales, hay 1 horizontal, 2 horizontales, 3 horizontales, 4 horizontales, 5 horizontales, entonces sería 5 veces puedo hacer esto. Entonces en total sería 5 por 4 tomados de a 2, ¿cierto? O sea, de 4 puntos en la horizontal voy a escoger 2, ¿cierto? Entonces esto sería que simplemente sería igual a 5 por 6, que es igual a 30. Listo. Ya ustedes pues, saben cómo es lo de combinatoria, ¿cierto? O si no, pues, digamos cuando yo tengo... Listo. Entonces, también podría elegirlos en la misma vertical, ¿cierto? Es decir, podría elegir este punto y este punto, por ejemplo. Pero también podría elegir este punto, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces también puedo elegirlos en la vertical. Entonces, en la misma vertical. Entonces, en la misma vertical, entonces, ¿cuántos puntos hay en la vertical? En la vertical hay 5 puntos, ¿cierto? Y voy a coger 2. Entonces, de 5, tomo 2, ¿sí? ¿Y cuántas verticales hay? Hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. Entonces, 4 por 5 tomados de a 2, que eso sería 4 por 10, que sería igual a 40. Listo. Entonces, en total, ¿cuántos casos favorables tenemos? Entonces, ay no, antes no. Bueno, en realidad era eso. Sí. Entonces, en total, ¿cuántos casos favorables tenemos? Casos favorables. Favorables. Tenemos 2, ¿cierto? De las ternas pitagóricas. Tenemos 30 horizontales más 40 verticales, o sea que en total tenemos 72. Listo. Y casos posibles. Posibles. ¿Cierto? Ahora, casos posibles, ¿cuántos tenemos? Entonces, recordemos pues que ya casos posibles sería, yo puedo elegir cualquier punto, podría elegir este o con este, pues ya ahí no hay ninguna restricción, ¿cierto? Pero la cosa es que sería tomar 2 puntos. ¿En qué conjunto? Entonces, ¿cuántos puntos en total tengo? Tengo 4 por 5 puntos, ¿cierto? Entonces serían 20 puntos en total que hay en la cuadrícula y de ellos voy a elegir a 2, ¿cierto? Entonces, los casos posibles sería de 20 puntos que tengo en la cuadrícula voy a tomar 2, ¿cierto? Que eso sería igual a 190. Listo.
Entonces, la probabilidad, ¿cierto? Entonces, digamos, esa probabilidad es la probabilidad de ese evento, ¿cierto? La probabilidad es ¿cuál? Que sería 72 sobre 190. Listo. Sería, pues, y ahí podemos simplificar más, que sería 36, madre, ¿qué pasó? Que sería 36 sobre 95. Listo. Entonces, esa sería la solución de ese punto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Está un señora. poquito largo, ¿cierto? Yo creo que tengo como otra forma de resolverlo. Ok, ¿cuál sería? Bueno, puedo ver el esquema antes. O sea, Claro. ¿puedo anotar o algo? Como para... No sé si te deje, no sé si te deje. Es que no sé cómo explicar mi idea. Eh, que, por ejemplo, si uno coge un número al azar para ver Sí, cuánto está conectado la horizontal y la vertical, uno se va a dar sí, cuenta que está conectado a 7 circulitos. Bueno, de estos son números al azar que no estoy tomando la diagonal. Y después los que están en diagonal, uno se da cuenta que son 8 casos posibles. Entonces, lo que yo hice fue multiplicar 7 por 20, que me da 140, y agregándole los 4 casos posibles de estos para después dividirlo entre 2, y ya después ahí tendría los casos favorables. No sé si me hice entender. la verdad sí me queda como difícil entenderte. O sea, tú no lo separaste pues por los tres casos que yo dije, que serían las ternas pitagóricas, las horizontales y las verticales. Tú lo hiciste directo. Ok. Y medio, medio, porque me di cuenta de lo de las ternas pitagóricas, pero Ajá. también cogí un caso al azar en el medio y me di cuenta de la cantidad de los círculos que estaban conectados, a diferencia de los de las diagonales, y ya no tendría que hacer tanto. No sé. Ok, digamos que, por ejemplo, esta parte de acá, ¿cierto? Esta parte de acá es pues sencilla, ¿cierto? Lo de la horizontal y la vertical, ¿cierto? Ujú. O que pues, o sea, esa pues yo la dije desde el principio y se ve claramente, ¿cierto? Entonces digamos que en realidad yo me demoré mucho fue explicando lo de las ternas pitagóricas, pero esta parte sí, pues sí está, pues sí sale de una, pues eso se nota de una. Sí, digamos, si no me pidieran, si no tuviera que incluir estos dos casos, el problema se resuelve en un momento, pues en 3 minutos, sí. Eh, pues de pronto sí tu forma puede ser más rápida, no sé, pero sí me queda como difícil de entenderte, pues si no puedes rayar, no, pues no sé cómo decirlo. Porque tú dices que tú coges un punto en la mitad, o sea, por ejemplo, si yo me ubico en este punto, ¿y qué pasa? Si uno trata de conectarlos horizontalmente y verticalmente, se va a dar cuenta Ajá, de sí, que acá con y 7 acá. circulitos. Sí, Porque, en total, claro, sí, 7. bueno, y también están los casos, por así decirlo, especiales, que se conectan 8 veces. 8 veces. ¿Cuáles Son se los de las conectan ocho diagonales, veces? los de las Ah, diagonales. sí, estos sí. Entonces, Uno, dos, tres, lo que cuatro. yo hago es, como hay 20 circulitos, Ajá, multiplico 20 por 7, pero también hay que agregarle claro, los casos 20 especiales. por 7. Ujú. 20 sí, o sea, Y este veinte por después se ciento divide entre es 2. para, o sea, sí, este 20 por 7 es para reducir estos dos casos en uno solo, ¿cierto? O sea, considerar las horizontales y las verticales en una sola posibilidad, ¿cierto? Y ya después lo divide entre 2 porque va a haber la misma Estoy probabilidad tomando, de... Ajá. ¿cómo? O sea, Disculpa. si yo cojo el círculo, el de la segunda fila,
Después cojo el de la tercera fila, el orden que los cojan no importa. ¿Me van a entender? Ah, entonces sería así, sería 20 por 7 dividido 2, o No, sea, pero... como, Ajá, sí, exactamente. cierto, Ujú. porque pues si te entendí también para contextualizar a los compañeros que están escuchando, él está haciendo eso para cada puntico, ¿cierto? Entonces mira que, por ejemplo, si yo hago esto para este punto, pero hice también eso para este punto de acá. Y entonces estoy contando el caso en que yo elijo este primer punto y este segundo punto, lo estoy contando aquí y lo estoy contando aquí, pero es el mismo caso, entonces por eso debo dividirlo entre dos. Sí, Ujú. Y ya después, entonces, listo. Entonces ahí hicimos esta parte de acá, ¿cierto? Esta parte de acá, esta es otra posible solución que nos dio el compañero. ¿Cuál es que es su nombre? Samuel, pero estoy en la cuenta de mi hermano. Bueno, no importa, Samuel, listo. Entonces, esta es otra manera más rápida, en realidad sí es más rápida porque acá te toca pues, multiplicar un poquito más, de reducir estos dos casos. En realidad es eso mismo, solo que el conteo, o sea, uno puede contar de muchas maneras posibles, ¿cierto? Entonces, a mí se me ocurrió contar de esta manera, pero a Samuel se le ocurrió contar de esta otra y cualquiera de las dos está muy bien, listo. Entonces, esta sería otra manera de contar, ¿cierto? Y ya después de eso, que te interrumpí, Samuel, ¿qué me ibas a decir? Se le agregan los dos de los casos Ajá, especiales. Y ya más dos, ¿cierto? O después, sea que, ujú, sí, terminando lo dígame. mismo. Ajá, terminando lo mismo, porque en realidad esta parte es la única diferente, ¿cierto? Pero en realidad siempre, digamos que en lo que más me demoré y en lo que más quise hacerles notar es estos dos casos especiales que son las ternas pitagóricas. Listo, pero ese sí no encuentro otra manera de hacerlo, ¿cierto? O no sé si tú de pronto contraste alguna otra, pues simplemente es notar la terna pitagórica, ¿sí? Entonces, no sé, a los demás compañeros les quedó claro este ejercicio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Samuel, ya con esto. Eh, sí, hola. Hola. Una pregunta o una duda, pues. En la misma horizontal dice que el 5 pues 5 por 4 y 2 parece que se sumaron, ¿cierto? En la otra, en la vertical, me muestran un caso distinto. O sea, no entendí muy bien. ¿Me podría explicar, repetir, A por ver, a favor? ver, a ver, espera, que no te entendí la pregunta. ¿Estamos hablando de la solución que yo di o de la solución que Samuel dio? Para, digamos, hola. Hola, sí. Por ejemplo, dice que en la misma horizontal dice 5 por 4 y debajo está el 2, ¿cierto? Supongo Sí, que el 4 y el 2 se sumaron, ¿cierto? no, 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 No. no, no. Eso se llama combinatoria, ¿sí? Son técnicas de conteo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, ya te voy a explicar en eso, dame un segundito. Listo, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo A, ¿cierto? Tomados de AB, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo cojo A factorial sobre A menos B sobre sobre B factorial por A menos B factorial. Sí, entonces, ¿y qué quiere decir A factorial? A factorial es simplemente A por A menos 1 por hasta 1. Sí, es decir, por ejemplo,
¿Quién sería en nuestro caso 20 factorial? 20 factorial sería 20 por 19, por 18, ¿sí? Por 18, por 17, hasta llegar a por 2 y por 1, ¿sí? Entonces lo que hice fue simplemente aplicar esa fórmula, listo. Por ejemplo, pues el 5 tomados de a 2 sería, ¿quién? Sería 5 factorial sobre, ay, ¿qué pasó acá? 5 factorial sobre ¿quién? Sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial, ¿sí? Entonces eso sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1, pues pero uno casi nunca pone el 1 porque eso no aporta pues nada. Por 2, por 1, pero no lo va a poner. Por 3 menos 2, que es 5 menos 2, que es 3 factorial, o sea, por 3, por 2, por 1, pero no lo va a poner. Y empiezo, cancelo este con este, cancelo este con este. Y mitad de 4 me da 2. O sea que en realidad 5 por 2 es igual a 10, ¿cierto? Y en el caso que tú preguntabas era 4 tomados de a 2, ¿cierto? Entonces sería lo mismo. 4 por 3 por 2, ¿cierto? Sobre 2 factorial, que es 2 por 4 menos 2, que es 2 por 2, ¿cierto? Entonces sería este se va y daría 3 por 2, que es 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso de combinatoria? Sí. ¿Qué nos dice, digamos, 5 tomados de a 2? 5 tomados de a 2 hace referencia a que de un conjunto de 5 elementos, yo voy a tomar 2 al mismo tiempo al azar, ¿sí? Y no tienen etiquetas, es decir, si yo, por ejemplo, como decía el compañero ahorita, ¿cierto? Si yo cojo este con este, es lo mismo que si yo cojo este con este. Sí, o sea, no hay distinción, no hay etiquetas. No es que este es el 1 y este es el 2 y el otro caso sería o sea, no es que tomara el 1 y luego el 2 y que el otro caso sería tomar este de primeras y este de segundas. No, ¿cierto? Entonces, como los estoy sacando al mismo tiempo, es una combinación, ¿sí? O sea, cuando yo tengo n tomados, pues que en realidad la notación casi siempre es esta, yo no sé por qué puse ahí, ve, dice, de un conjunto, o sea, estos, a ver, copiémoslo bien, o sea, la fórmula es esta, o sea, esta fórmula, n factorial por r factorial por n menos r factorial, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a todas las posibles formas, en que yo, pues, o sea, en que, bueno, yo no, en que se puede tomar R elementos sin etiquetas de un conjunto de n elementos. Entonces, en nuestro caso yo tenía 20 puntos y de ellos estoy tomando 2. ¿Y qué significa sin etiquetas? Que si yo cojo un punto y otro punto, es lo mismo que si cojo, o sea, que si cojo primero este punto y luego este punto, es lo mismo que si cojo primero este y luego este. Sí, o sea, eso es un solo caso, no se toman dos casos. Entonces, eso significa de n tomados de AR. Listo. Esa fue la solución pues, que yo di con combinatoria y la solución que Samuel nos dio fue también fijarnos en que estamos tomando, pues, por cada punto tenemos 7 posibilidades, pero que como o sea, no hay etiquetas, entonces tengo que dividirla entre 2. No sé si te quedó claro, si te queda alguna duda, cuéntame. A los Sí, demás, ¿qué les pareció?
¿Cómo? Sí, ya entendí, muchas gracias. Listo, nada, con mucho gusto, para eso estamos. ¿Los demás entendieron? ¿Cómo van? Bueno, entonces supongo que ese ya quedó claro. Listo, entonces vamos a terminar pues con un ejercicio que de pronto pues algunos ya han hecho, pero de pronto otros no, pues no lo han visto, que es como volver un número, un número infinitesimal, ¿cierto? Periódico en una fracción, ¿sí? Entonces nos dicen lo siguiente, ¿qué punto era? ¿Cómo para seguir el orden? Ni siquiera le pones a número. Yo creo que es el quinto, es el ejercicio 5. Dice, exprese 0.21 como un número de la forma A sobre B en los términos más pequeños. Sí, y encuentra A más B. Sí, entonces en realidad pues digamos que la respuesta va a ser el A más B, pero para encontrar quién es A y quién es B, tenemos que convertir este número en su forma fraccionaria, ¿cierto? Y pues por ejemplo, si yo tengo 2 sobre 4, eso es lo mismo que 1 sobre 2, ¿cierto? Eso es igual. Entonces nos piden que sea A sobre B, pero que esos números sean los más pequeños o los menores posibles, ¿sí? Entonces la fracción que tomaríamos sería 1/2 y no 2/4. Listo, a eso se refiere pues ese pedacito de ahí. Entonces, la técnica pues para convertir esos números periódicos en números en fracciones es la siguiente. Entonces, vamos a llamar a X, ¿cierto? Igual a 0.21 periódico. Eso significa que X es de esta forma, 21, 21, 21, para los que no conocían esa notación. Y la manera en la que uno resuelve esto es multiplicar X. Digamos, como acá tenemos nada más 2 dígitos, o sea, los dígitos que se repiten nada más son 2, entonces lo vamos a multiplicar por 10 a la 2. Si tuviéramos 3, lo tuviéramos que multiplicar por 10 a la 3, o sea, por 1000. Entonces vamos a hacer eso, vamos a multiplicarlo por 100, ¿cierto? ¿Esto con qué propósito? Con el siguiente propósito. Vea, notemos que cuando multiplicamos esto por 100, la coma, o sea, el punto se corre 2 unidades, ¿cierto? Entonces este número sería igual a 21.21, 21, o sea, que es lo mismo que 21.21, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, notemos que tienen de parecido estos dos números, X y 100 veces X, que después del punto tienen las mismas décimas, ¿cierto? Entonces, si yo me quiero deshacer de las décimas, lo único que tengo que hacer es restar, ¿sí? O sea, cuando hago 100, X menos X, ¿sí? Todas estas décimas se cancelan, o sea, que me da, pues, o sea, se anulan entre ellas, o sea, se quitan. Entonces me da 21. ¿Sí? Suponiendo no tuviéramos esta cosa, sino tendríamos, digamos, por ejemplo, este número. Entonces ya no multiplicaríamos por 100, sino por 1000, ¿sí? Y esto nos daría 213 punto, entonces, ¿sí?
Y restaríamos lo mismo, 1000x menos x. Y nos daría 203. Listo. Entonces, esa técnica se puede usar con cualquier número periódico, ¿sí? Que lo que hace es como correr la coma y tratar de quitar los decimales. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice, listo, entonces, ¿cuánto es 100x menos x? Sería 99x es igual a 21, ¿sí? Entonces, resulta que x es igual a 21 sobre 99, listo. Pero entonces nos están diciendo, como yo les decía ahorita, en los términos más pequeños, entonces esta no es la respuesta sería simplificar esta fracción, tercera de 21, 7 y tercera de 99, 33, ¿sí? Y nos están preguntando por A más B, entonces simplemente sería 33 más 7, que sería igual a 40, ¿sí? Entonces la respuesta es 40. Listo. ¿Qué tal les pareció este ejercicio? Sé si está más cortico, si lo entendieron. Ya lo habían hecho en el colegio. Listo. Bueno, supongo que sí lo habían entendido, pues que sí lo entendieron. Listo. Entonces, todavía nos quedan 5 minuticos. Vamos a tratar de hacer un último ejercicio, que es el siguiente. Eso nos dice 6. Listo. Encuentre la suma de todos los números impares entre 13 y 107, ¿sí? Incluyéndolos. Listo. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Sí, o sea, empezarlos a sumar a la loca, pues nos demoramos mucho, ¿cierto? O sea, la idea es encontrar una manera de encontrar esa suma de forma fácil, ¿sí? Entonces, vamos a pensar primero en cuántos números hay del 13 al 107. Listo. Que sean impares, ¿cierto? Muy importante que nos están diciendo que sean impares. Entonces, por ejemplo, como estos números son muy grandes, miremoslo, por ejemplo, si nos preguntaran, por ejemplo, cuántos números entre el 1 y el 9, entre el 1 y el 9 son impares. Listo. Entonces, primero pensemos cuántos números hay entre el 1 y el 9. Serían 9 menos 1, ¿cierto? A ver, vemos esto bien. ¿Cierto? Entonces sería 9 menos 1, ¿cierto? Que serían, pues entonces como queremos incluirlos, tendríamos que sumarle 1, ¿cierto? Listo. Pero no nos están pidiendo los números, todos los números que hay entre el 1 y el 9, nos están pidiendo los impares. Entonces como, pues entre el 1 y el 9, ¿cierto? Está el 1, el 2, 3. Entonces mira que si está el 1, por cada impar hay un par, ¿cierto? Entonces en realidad los números impares que hay sería 9 menos 1 dividido 2, ¿cierto? Y como quiero incluir el 9, le tengo que sumar 1, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer con el 13 y el 107. Entonces vamos a encontrar todos los números impares que hay entre el 13 y el 107. Entonces, ¿cuántos son? Entonces, en total hay 107 menos 13 dividido 2, que son impares, o sea, del 13 al
al 106, por decirlo así, que son impares, más, como quiero incluir el 107, entonces le pongo el 1, ¿sí? O sea que en total serían 94 dividido 2 más 1, que sería igual a 48. Listo. Entonces tenemos 48 números impares entre el 13 y el 107. Y bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber cuántos números impares hay en ese intervalo? Entonces vamos a anotar algo. Cuando yo sumo números consecutivos o al menos números que sí, pues pueden ser consecutivos o que son consecutivos solo los impares, por decirlo así, pasa lo siguiente. Digamos, pongamos acá 105 más 107. ¿Sí? La cosa es que si yo cojo el primero con el último y me voy corriendo así, entonces el segundo con el antepenúltimo, esas sumas siempre van a ser iguales. Entonces, el 13 más 107 me da 120, pero resulta que si yo me muevo y el 15 con el 105 también me da 120, y si me muevo al 17 con el 103 también me va a dar 120, ¿sí? Entonces resulta que yo puedo agrupar esa suma de esa manera, ¿no? O sea, sería igual a 13 más 107 por pues, las propiedades asociativas, más 15 más 105, ¿sí? Más, ¿sí? ¿Cuál sería el último? Ahí sería 47 más 49. Entonces sería 47 más 49, ¿cierto? Pero entonces, pues escribes y resulta que todas estas sumas me están dando, espera, no, 47, no hacer suma, no me da eso, esto. Sería cuál. Sería la siguiente. O sea, el último término sería 13 más. Hola. Sería 61. 61. 61. Listo. El último término de acá de esta suma sería 59 más 61. ¿Sí? Entonces todas estas cosas suman 120. ¿Sí? Entonces ahora me pregunto, ¿cuántos términos hay acá? ¿Por qué? Pues porque sería simplemente 120 multiplicado por la cantidad de términos que hay. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos términos hay ahí? Entonces esto me da 120 por la cantidad de términos. Entonces, para eso fue que yo encontré, pues que encontramos que habían 148, que habían 48 números impares ahí, pero mira que los estoy tomando de a dos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos términos van a haber? Van a haber 48 números, pero como los estoy tomando de a dos, me va a dar 48 dividido 2, o sea que eso sería 120 por 24, que nos da 2.880. Listo, entonces esa suma nos da 2.880. Sí, les quedó claro. Digamos que si nos preguntaran por cuántos pares hay, se resolvería de manera muy parecida. Yo ¿Alguna tengo una pregunta Sí, claro. y no entendí muy bien por qué le sumaste 1 a la división de 94 y 2. Sé que dijiste que era para Porque contar el 107, pero no se cuenta o sea, el 107 menos 13 no se cuenta el 107. no, por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo quiero saber, eh, a ver, digamos, yo tengo, por ejemplo, acá, a ver, vamos. Empecémoslo desde el 3, ¿cierto? Tengo el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí?
Entonces mira que cuántos números hay acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Mira que si yo hago 9 menos 3, ¿cierto? Me da, me da 6, ¿cierto? Sí, entonces me da 6. Entonces en realidad estoy contando todos los números que hay acá, pero sin contar el 9. Entonces por eso yo le tengo que sumar más 1. ¿Sí? Ahora, si yo quiero sumar los impares o los pares, contemos cuántos impares hay. O sea, siempre que quiero incluir el último número, tengo que sumarle 1. ¿Sí? Si no lo quisiera incluir, simplemente es el último menos el primero. Ahora, si yo voy a contar los pares, pues los pares o los impares, bueno, los impares, tengo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Miremos que, por ejemplo, si hago 9 menos 3, ¿sí? Es igual a 6, ¿cierto? O sea, me estoy fijando, o sea, este 6 hace referencia a todos los números que hay acá hasta el 8, ¿sí? Entonces mira que o sea, por el 3 está el 4, el 5 está el 6 y el 7 está el 8. O sea que por cada impar hay un par, ¿sí? En cambio, si lo cuento hasta el 9, por cada par no hay un impar, ¿cierto que no? Porque tendría que poner acá 10, ¿sí? O sea, por el 9 está este, ¿sí? O sea, los estoy contando como de a 2. Entonces, entonces acá estoy contando los impares, o sea, si lo divido entre dos, estoy contando los impares o los pares que hay entre el 3 y el 9, sin contar el 9, o sea, acá no lo he metido. Entonces, como el ejercicio dice que incluyéndolos a los dos y el 9 es impar, entonces lo tengo que contar y por eso le sumo el 1, ¿sí? Digamos, si yo le sumara 9 menos 3 más 1 y luego lo divido, no me da. ¿Por qué? Porque es que acá, ¿cuántos impares hay? Acá hay 1, 2, 3, 4 impares y hay solo 3 pares, o sea que por cada par no hay un impar. Entonces esta forma está mal hecha, ¿cierto? Y de hecho me va a dar un número que no es entero, ¿cierto? Me daría 7 sobre 2, ¿cierto? Pues tampoco tiene sentido, porque estamos contando cuántos números impares hay, entonces me debería dar pues un número natural. Sí, ¿con eso te queda un poquito más claro o Sí, aún sí, está sí. como raro el asunto? No, 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 sí, sí, entendí muy bien. Gracias. Sí, sino que pues yo traté, bueno, de pronto ahorita no fui muy explícita de la fórmula de dónde salió, entonces también queda mejor esta explicación, sino que es mejor hacerlo como con números más pequeños y un intervalo más corto como para que uno lo vea mejor, ¿sí? Pero eso funciona pues si yo pongo acá 13 y por acá 101 o lo que sea, pues no importa qué tan lejos me vaya, funciona pues esa fórmula, listo. Listo, Bueno, vale. no sé si Gracias. tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Samuel, Yo, ¿cierto? sí, yo podría resolver esto por una integral. O Por sea, una para que sea más rápido. integral. O sea, una Una, integral definida y lo hago. ¿Se podría? pues la verdad, no creo porque digamos que las integrales se usan es en espacios continuos, sí, y acá es discreto. Ah, ok. O sea, acá estoy contando, pues estoy tomando nada más los naturales, sí. Entonces, cuando yo tomo algo discreto, utilizo sumas. Cuando tengo algo continuo, utilizo integrales, que es como el equivalente a las sumas, pero ya cuando hablo de algo continuo. Sí, Ok, eh, la, gracias, ver- la verdad no gracias, sé, tenía esa duda. pero yo pensaría que no. Tampoco te puedo decir que no, porque luego usted me sale con una respuesta y que. Pero yo pensaría que no, porque igual pues estamos pues hablando de cosas discretas. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachos? O ya finalizamos ahí.
Bueno, supongo que no, entonces pues muchas gracias por escucharme, fue con mucho gusto y pues terminamos ahí la sección. Si no tienen pues ninguna otra duda sobre esto. Listo. Hasta luego entonces. Yo tengo una pregunta. Bueno, dime. ¿Qué temas se van a manejar en la segunda fase de las Olimpiadas? ¿Los mismos que la primera o son diferentes? Yo creo que los mismos, pero igual esas preguntas así tan puntuales sobre el examen, creo que es mejor que se las hagas a Harvey, el que estuvo ahorita acá, Ah, ok, le escribas un sí. correo, porque la verdad, pues a mí solo me dicen de un taller, entonces Ah, no ok. sabría decirte. Sí, Listo. lo digo más como para ir estudiando esos temas y cosas así. Claro, igual de pronto en la página aparece, o si no, escríbele un correo y seguramente pues hoy o mañana él te responde y ya con eso tendrías. Vale, perfecto. Gracias. Listo, Camilo, que estés muy bien. Gracias. Que Entonces, esté bien. Chao. chao, que estés muy bien.